Hola, muy buenas. Les damos la bienvenida a Entre Culturas, podcast con el Dr. Kevin Henry Villanueva, profesor inaugural de Ética y Relaciones Internacionales de la Universidad de Filipinas. Buenas noches. Para comprender las relaciones internacionales, la última vez empecé a pensar sobre humanitas. Esta noche quisiera pensar en cómo recuperar y rehabilitar los pueblos. El 7 de octubre de 1944, en Dumbarton Oaks, una mansión en Georgetown, Washington, D.C., se concluyó el borrador preliminar de las propuestas que se convertirían en la Carta de las Naciones Unidas en la Conferencia de San Francisco de 1945. Los representantes de Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y posteriormente China diseñaron en secreto la fórmula para una organización mundial. Pero lo que en realidad era, como observó astutamente el teólogo protestante estadounidense Reinhold Niebuhr, una alianza mundial de estados. Al acordar las líneas generales de la propuesta, los representantes asignaron responsabilidades de mantenimiento de la paz a las grandes potencias a través del órgano legal de las Naciones Unidas, pero más específicamente, mediante la creación del Consejo de Seguridad de la ONU. Todo muy bien. Pero habría una cuestión más controvertida. ¿Cómo atraer a las grandes potencias a la organización mundial y garantizar que se quedaran en lugar de marcharse si una votación entre los miembros del Consejo de Seguridad contradecía sus propias creencias e intereses? Se formuló una estructura de 2 niveles en la que el Consejo de Seguridad y no la Asamblea General recibió poderes ejecutivos para tomar sus decisiones con base en una votación por mayoría cualificada. Más concretamente, sin embargo, los 5 miembros nombrados del Consejo de Seguridad, los P5, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, China y Francia, recibieron cada uno un veto sobre resoluciones sustantivas. El artículo principal de la revista Time sobre la firma de la Carta de la ONU no podía ser más literal. Y lo cito. De la A a la Y. Así era la carta. Cuando las naciones hicieron fila para firmarla, Argentina, que contribuyó menos que nada a la guerra, sería la primera. Yugoslavia, en cuyo territorio la guerra en Europa se prolongó más tiempo, sería la última. De alguna manera, esta injusticia alfabética simbolizaba el tipo de carta que San Francisco le dio al mundo. Era ese tipo de mundo. Fin de la cita. Es decir, un mundo que pertenecía a las grandes potencias. En la primavera de 1945, el sociólogo estadounidense y líder de protestas negras, W. E. B. Du Bois, reveló indignado, y lo cito: recuerden que Dumbarton Oaks deja a 750 millones de seres humanos fuera de la organización de la humanidad. Fin de la cita. La estructura de 2 niveles es una descripción funcional de lo que era un sistema de clases de 2 niveles. En términos comparativos, los estados victoriosos y los estados derrotados, los que tienen y los que no tienen,
los estados de los poderosos y los estados de los débiles. Los pueblos habían sido disfrazados. Por otra parte, hay algo de cierto en la pregunta que surge de la obra del historiador Paul Kennedy, El Parlamento del Hombre. Tras la Primera Guerra Mundial, y ahora en medio de la mayor confrontación militar del mundo, la Segunda Guerra Mundial, dadas las ideas y las inquietudes que influyeron en los responsables políticos aliados al planificar cómo mantener la paz y la seguridad en el orden internacional posterior a 1945, podíamos haber esperado que los gobiernos y los diplomáticos, desde de Bretton Woods hasta San Francisco, no redactaran una constitución y un organismo mundial que produjeran algo mejor, es decir, a mi entender, más realista que lo que había ofrecido la Liga de Naciones. La Primera Guerra Mundial movilizó en total a unos 65 millones de soldados. Mató a más de 8 millones, incluyendo alrededor de 1 millón desaparecidos, y dejó otros 21 millones de heridos. En la Segunda Guerra Mundial, nuestra mayor confrontación militar hasta la fecha, a escala mundial, que se extendió desde Europa hasta Asia, de los cerca de 110 millones de soldados que participaron, se estima que 27 millones murieron. En Auschwitz, que es solo uno, pero el más grande de todos los campos de concentración nazis, un total de 405.000 personas fueron admitidas en los campos de trabajo, de las cuales más de 260.000 murieron. Mientras tanto, los enviados al campo de exterminio nunca fueron registrados, pero las estimaciones contabilizaron entre 2 y 3,5 millones. Los prisioneros que llegaban de toda la Europa ocupada por Alemania eran clasificados según su aptitud para el trabajo, la mayoría de los cuales eran principalmente mujeres, niños y ancianos. Fueron enviados a las cámaras de gas para su exterminio inmediato. Sería ingenuo no incorporar realismo a cualquier visión del mundo para la humanidad entre quienes vieron en el continente europeo, en palabras del político checo Tomás Masaryk, este vasto cementerio. Y quizás fue antes estas atrocidades humanas que Dag Hammarskjöld, segundo secretario general de la ONU, afirmó que la Organización Mundial se creó, no para llevar a la humanidad al cielo, sino para salvarla del infierno. El acuerdo internacional que surgió, reforzado ante los horrores de las 2 guerras mundiales, fue la asignación de responsabilidades especiales a las grandes potencias. La comunidad internacional se adhirió de forma efectiva y gradual a la Carta de las Naciones Unidas. De los 51 estados iniciales, ahora hay 193 miembros de la ONU. De buena fe, existía el deseo, ya fuera por diseño o por omisión, de unirse para sanar un mundo fracturado. Gracias por escuchar Entre Culturas. Si desea seguir el podcast, suscríbase haciendo clic en el enlace de suscripción.